surge básicamente por la necesidad de darle un canal de difusión a los trabajos que estaban haciendo los narradores contemporáneos, que en un escenario donde nos encontrábamos con una mayor visibilidad para la poesía, donde había más publicaciones independientes de poesía, más lectura y poco espacio para lo que era la narrativa. Básicamente surge entonces como la posibilidad de dar ese puente, la posibilidad de establecer un canal de difusión, de divulgación de lo que estaban haciendo los narradores en particular, en el ámbito de la novela, en el ámbito de los cuentos, y buscar estas propuestas nuevas que están en proceso como de consolidación, de escritores que en este caso no son tan emergentes, casi todos tienen ya trabajos anteriores, pero están consolidando sus propuestas estéticas en la narrativa. Bueno, hasta ahora hemos publicado 4 libros. El primero es este libro de relatos que se llama Variaciones sobre la vida de Norman Bates, que es un libro bastante experimental de Claudio Faúndez, que fue el que abrió la colección. El segundo título fue El niño feo, una novela de Yuri Pérez, que es un escritor de San Bernardo, que esa es su segunda novela y que ha tenido bastante buena recepción. De hecho, esa novela obtuvo este año el premio de la crítica chilena 2011 en el ámbito de la narrativa, que fue una sorpresa bastante grande para nosotros porque somos una editorial pequeña, él es un escritor de provincia y aún así fue reconocido por la crítica. El tercer título es En medio de la nieve, una novela de Iván Parés, es su primera novela, que es una novela bastante intimista, minimalista en cierto sentido, que también ha tenido bastante buena recepción. Y este es el cuarto título del catálogo, Esplendor, un libro de cuentos de Carlos Henriksson, un escritor que ya tiene bastante trayectoria en la poesía y que está precisamente en estos días lanzando su libro. El viernes tenemos el lanzamiento oficial del libro y está justamente en proceso de difusión. Sí, se da esa suerte de coincidencia. Efectivamente, todos tienen mayor o menor experiencia en la poesía, todos han publicado en poesía antes, algunos más que otros. Yuri y Carlos Henriksson tienen bastantes libros de poesía anteriores y se dio efectivamente como una especie de coincidencia. Lo que yo creo es que, como te señalaba antes, hasta hace algún tiempo había pocos canales de difusión de la narrativa y seguramente estos proyectos estaban allí, pero no tenían tanto espacio para salir y para poder hacer estas búsquedas creativas, estéticas que al tener un espacio de difusión hoy día se están consolidando. Y si tú lees los libros, igual vas a percibir esa veta poética, ese tono poético que se consolidó, que queda en aquellos escritores que han estado también en el ámbito de la poesía. Yo quiero verlo así porque al poner la narrativa en primera línea, pienso que podemos satisfacer también los intereses y las demandas de ciertos lectores que hasta hoy no estaban cubiertas, digamos, como te decía, por esta mayor visibilidad que tenían los trabajos poéticos. Además, nosotros, si bien trabajamos desde Valparaíso, tenemos la firme intención de poder divulgar esto más allá de Valparaíso. Es decir, que podamos difundir estos trabajos en Santiago, incluso ahora tenemos proyecciones de hacerlo a nivel nacional y por qué no pensar en algún momento en salir fuera de la frontera. Sí, en ese sentido sí, pienso que puede ser un punto a favor, quisiera verlo así también en ese sentido. Primero en el proceso de recoger estos talentos hemos ocupado las redes que ya desde hace años tenemos con gente que está vinculada a la literatura, ¿no? O sea, ya tenemos una red establecida, conocemos ciertos talentos, ciertos contactos que nos permiten tener un panorama general desde el cual podemos elegir ciertas propuestas estéticas que nos interesan. Eso no queda solo en Valparaíso, sino, como te digo, que hay un contacto permanente con Santiago. Y luego, cuando partimos ya con el proyecto editorial, siempre lo abordamos desde un punto de vista mayor que a Valparaíso, es decir, la difusión siempre se hizo en Valparaíso y en Santiago, la distribución siempre se hizo en Valparaíso y en Santiago, y creo que la forma de afrontar el proyecto debe ser así para poder lograr, como te digo, una difusión mayor. Para nosotros igual es una sorpresa, nosotros no llegamos presentándonos a Santiago como la editorial de Valparaíso, sino como una editorial independiente que publica narradores chilenos contemporáneos. Ese narrador puede ser de Santiago, puede ser de Valparaíso. Estamos revisando trabajos de Punta Arenas, de gente del norte también que nos ha enviado. Entonces, nosotros trabajamos desde Valparaíso, pero no queremos encasillar esto solamente en términos geográficos. A nosotros nos interesa más bien
el trabajo, lo que se está haciendo. Ahora, por cierto, es un poco más complejo trabajar desde la provincia. Cuando tú llegas a Santiago no tienes los mismos círculos sociales o no tienes los mismos contactos que tiene la gente allá. Pero en el caso, por ejemplo, de Niño Feo, demuestra que de alguna manera el talento o la calidad o la factura o el oficio, el profesionalismo que se pone en el trabajo rinde frutos. Finalmente es algo que es aceptado también. Entonces tampoco tenemos que ponernos las cortapisas de ser de provincia antes de asumir o de emprender el trabajo. Yo te lo digo honestamente, el premio de la crítica chilena para nosotros fue una sorpresa, porque no compartimos lo que muchas veces se critica, los pitutos, los amiguismos, las redes sociales, etc. Nosotros nos presentamos solamente con el libro y ese libro se difundió entre los críticos y ellos lo eligieron, ellos lo destacaron, lo valoraron en forma totalmente independiente. Entonces, por cierto, para nosotros, como te digo, siendo una editorial pequeña, viniendo de provincia, con recién un segundo título significó un reconocimiento, una valoración muy especial que hasta el día de hoy nos ha traído también beneficios de lo que tú señalabas en la segunda parte, porque nos ha abierto las puertas, por ejemplo, en temas de distribución. Hay librerías en Santiago que nos pidieron los libros a partir de lo que ocurrió con este libro, incluso antes del premio, por las críticas que ya había tenido. Hemos tenido la suerte de que todos los libros han tenido muy buena crítica en los medios oficiales también, que de pronto son los más difíciles de entrar, porque ahí tú compites con una maquinaria publicitaria de las editoriales grandes, compites con otros elementos que tienen más subjetivos, ¿no? Y aún así los libros han sido bien recibidos y, como te digo, en términos de distribución, por ejemplo, ha sido un acierto porque hemos logrado ampliar la red de distribución aún siempre en librerías no de cadena, digamos, pequeñas librerías en Santiago, pero un asunto práctico porque el estar en las grandes cadenas te significa castigar mucho el precio del libro. Te piden demasiado, entonces a nosotros no nos interesa duplicarle el precio a los libros solamente para estar en una librería grande. A nosotros nos interesa estar en la mayor cantidad posible de librerías que podamos y con un libro asequible para los lectores. Pero aún así, como te digo, ha sido muy beneficioso porque le ha abierto las puertas a los demás autores también. Ya hay un cierto reconocimiento, ya los libros tienen su sello independiente de qué autor pertenezcan. Y eso es lo que esperamos también poder aprovechar con los próximos títulos, con los siguientes títulos de la editorial. Yo creo que lo importante de esta apuesta que hacemos nosotros es mantenerse en el tiempo, es lograr perdurar, lograr armar un catálogo, lograr que nuestros autores puedan ir escalando en sus carreras, potenciarlos para que desarrollen su propuesta editorial. Tal vez no vamos a tener demasiados beneficios retroactivos, pero hay que poner los acentos donde uno los quiere poner. En este momento, en Narrativa Punto Aparte, nuestro acento es consolidar y desarrollar y potenciar las carreras de los narradores contemporáneos. Ese es nuestro interés. Entonces, cuando nosotros vemos que estos libros son solicitados en las librerías, cuando los comentan los lectores, cuando los comentan los críticos, cuando reciben premios, nosotros estamos cumpliendo las expectativas que nos planteamos. Por una parte está el sello de Puerto Alegre, con el que desarrollamos proyectos que están financiados por los mismos autores, en particular que quiera publicar su libro, se acerca a nosotros y nosotros le desarrollamos el trabajo. Y el otro sello que tengo es Emergencia Narrativa. En ese sello nosotros auspiciamos al autor, evaluamos su trabajo, si nos gusta, si está de acuerdo a nuestra línea editorial, lo publicamos y hacemos todo el trabajo de impresión, promoción, diseño y difusión del libro. Mira, respecto al trabajo que yo realizo en la región como editorial independiente, me gusta relacionarme con otras editoriales, ayudarles en sus proyectos, poner a su servicio mi experiencia y la infraestructura que tengo para hacer los libros. Tengo la capacidad de imprimir, de hacer un libro de manera profesional. Sin embargo, a pesar de esto, las otras editoriales suelen rivalizar con el trabajo que yo hago. Entonces, prácticamente no me llevo muy bien con ellos. ¿Independientes también? Claro, independiente, pero hasta un cierto punto.
porque ellos se consideran independientes, pero de todas formas postulan a proyectos del gobierno, viven de auspicios y venden los libros, ¿no? De independiente en realidad tienen la pura chapa. Yo como verdaderamente editorial independiente, como empresario independiente, vivo de los libros que hago y vivo de particulares que se interesan en desarrollar sus propios proyectos. Entonces no tenemos fondos de ninguna clase, esto es solamente trabajo verdaderamente independiente. Y además de eso, ¿no es cierto?, apoyo a otras editoriales. Las propuestas en general de otras editoriales independientes a mí me parecen sumamente leves, light, poesía que no llega a la gente, no tienen un proyecto de continuidad en lo que hacen, son esporádicos, trabajan de manera artesanal, no tienen cuidado al momento de editar las ediciones, no inscriben en el registro de propiedad intelectual, no se relacionan con la Cámara Chilena del Libro, viven como en un mundo aparte, que yo no comparto. No podemos acceder a las grandes cadenas, a las instancias que tienen las editoriales con más recursos, que sea Alfaguara, RIL, algo que tenga cierto poder, porque no tenemos precisamente esos recursos. Y en cuanto a ferias de ediciones independientes, ferias a la Furia del Libro, qué sé yo, o instancias que hacen o las otras editoriales independientes, no nos invitan porque no nos consideran como de ellos, o sea, al margen del sistema comercial, a pesar de que igual venden los libros. Pero quedamos en esa tierra, en ese interregno en donde no somos ni de lo uno ni de lo otro. Pero de todas formas nosotros podemos insertarnos en los medios, de todas formas podemos hacer proyectos interesantes, estar compitiendo de igual a igual. Creo que el libro va a continuar en nuestro país, va a continuar en el mundo como tal, como un libro de papel, encuadernado y disponible en una librería. Creo que va a cambiar en el sentido de que no va a ser la principal forma de leer. Creo que muchas personas van a preferir leer un PDF o un ebook que comprar el libro por un asunto de economía. Y el libro va a llegar a ser un artículo de lujo en algún momento. Las librerías tendrían que responder a eso. Las librerías que desaparecen acá es porque se dedican exclusivamente a vender libros. También hay que expandir el rubro y reconcebir la idea de librería quizá como una biblioteca, como un centro de información donde uno pueda adquirir distintos tipos de productos culturales como subsistir, desde un DVD, un CD, un libro, todo lo que uno pueda consumir de esa forma. Pero el libro no va a desaparecer, sobre todo en cuanto a ediciones independientes. Los libros editados independientemente difícilmente se van a poder encontrar en una gran cadena. Y es así como parten los autores, publicando de manera independiente. Lo que pasa es que no importa lo que uno haga, como si uno se sienta a pensar y define una línea editorial y trata de planificadamente publicar solo lo que está de acuerdo a esa línea. De todas formas, el medio es muy caótico. El medio es demasiado, no está como en otros países segregado por género, qué sé yo, escritores de ciencia ficción, escritores de novela policial. Comienza recién a segregarse, pero generalmente esto es un mare magnum donde está todo revuelto. Entonces es imposible con la llegada de escritores de esa forma de definir un sello con el cual casarse, o sea, nos vamos a dedicar a esto. ¿Qué es Puerto Alegre? Bueno, solo publicamos poesía. No, pues hay novela, hay narrativa, hay libros de ensayo de distinta clase. Si nosotros lo publicáramos con un solo sello editorial, sería también una editorial caótica. La primera editorial que yo tuve tenía esas características, era un solo sello, distintas colecciones, sacaba una colección negra de autores emergentes, una colección blanca de autores
que financiaban los libros, pero todo se entendía mediáticamente como parte de lo mismo. En cambio, al dividir el trabajo en distintos sellos, le damos una apariencia distinta, le damos un enfoque diferente, una personalidad común a través de un sello editorial diferente. No es lo mismo como colección. En Emergencia, por ejemplo, es una literatura que es experimental, que es osada, que son propuestas entretenidas, son libros que tienen cojones, o sea, no es una literatura light, no es algo livianito. Es todo divertido, son propuestas bastante arriesgadas de los autores. El otro sello son propuestas más elegantes, más pensadas, de personas que ya están en un estado de vida más maduro, entonces tiene otra forma de comunicarse. Entonces, obviamente hay que responder con una gráfica acorde con eso. En Emergencia Narrativa es la gráfica similar a la emergencia nuclear, ¿no es cierto? El sello el logo de la editorial responde a eso, el tipo de letra, el tipo de fuente es como más llamativo, con colores más fuertes, etc. Entonces no se puede unir con no se puede esperar que una persona que tiene 60 años publique en algo que tiene la apariencia de juventud y viceversa. Una persona joven no va a publicar en algo que tenga la apariencia de algo añoso, más solemne. Por eso es la división. En vitrina tengo acá mi última joyita, que es la secuencia Chobart. Es un policial metafísico. Este policial metafísico es una amalgama entre la literatura esotérica y la literatura policial. Es un crimen que ocurre en Chile. Empiezan a aparecer unos desollejados en distintos lugares y un policía investiga este crimen, y en la investigación se encuentra con distintos eventos que tocan lo paranormal, un poco como Twin Peaks, una cosa así. Y contamos con el apadrinamiento de Ramón Díaz Heterovich para la contratapa, y con el guionista Miguel Ángel Ferrada, que es el guionista del Doctor Morte, que auspician esta historia y presentan al joven Pablo Rummel como una promesa escritural en esta historia. También tenemos aquí el primer libro de Yuri Pérez, Sweet, primer libro de cuentos que marca su transición de la poesía a la narrativa. Le fue bastante bien este libro, lo he sacado, lo reimpreso como una... Claro, esta es la tercera edición. Entonces, le fue bastante bien con estos cuentos, son más de prosa poética. Tenemos aquí el libro de El vacío inminente, son consideraciones suicidas de un controvertido autor que siempre está dando de qué hablar en los medios. Trabajo con cualquier persona, nunca se cierra la puerta en la editorial para nadie. Y este es una rareza, es el único libro de poesía que tenemos en el sello de Emergencia. Es un libro que, a pesar de ser de poesía, tiene una característica narrativa, un poco como lo hacen los autores norteamericanos, estilo Raymond Carver, Bukowski en materia poética. El rebaño negro. Hace poco salió una mención en El Ciudadano del libro. Eso es más o menos lo que es la emergencia narrativa. Y en Puerto Alegre tengo proyectos ya que son diferentes, como este, por ejemplo, de Fragmentos de Mar, que es un libro que es una investigación sobre los naufragios en Valparaíso, con imágenes, ¿no es cierto?, que cuenta toda la historia de cómo se formaron barrios o bares, ¿no es cierto?, con saqueos de naufragio. La gente esperaba que los barcos naufragaran para tomar los restos y con eso construir sus casas. Bien interesante el libro.
la obra completa o la obra extranjera de Juan Cameron, un poeta muy reconocido de la zona, donde reúne todo lo que escribió durante el exilio. Pues, un trabajo, como tú ves, tiene todas las características de un trabajo de un libro profesional, con código de barra, con todo el trabajo gráfico que eso implica. Bueno, esos son más o menos los libros más relevantes. Sofía, que es un libro de viaje, bilingüe, mitad ruso, mitad en castellano, la epígrafe en caracteres cirílicos. También un libro